Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Me llamo Sebastián Arce y soy fotógrafo urbano desde hace varios años. Siempre me ha gustado meterme a lugares viejos de la ciudad, fábricas abandonadas, hospitales cerrados y sobre todo cementerios antiguos, porque ahí el silencio se siente diferente. Esa noche decidí entrar al cementerio de Belén en Guadalajara, un lugar del que todo mundo cuenta historias raras. Yo no iba buscando fantasmas ni nada parecido, solo quería tomar fotos nocturnas de las tumbas viejas y de los pasillos de piedra iluminados apenas por los focos amarillos del alumbrado público que entraban entre las rejas del panteón. Eran como las 11 de la noche cuando logré colarme por un hueco en una barda lateral. Ya lo había hecho antes, porque ese cementerio siempre me había llamado la atención. Las tumbas. Ahí son muy antiguas, algunas inclinadas, otras rotas y muchas cubiertas de polvo y humedad. Caminé despacio entre los pasillos de piedra escuchando solo mis propios pasos y el ruido lejano de los carros afuera. El aire olía a tierra mojada y a plantas viejas. Saqué mi cámara, ajusté el lente y empecé a tomar fotos tranquilamente, convencido de que esa noche solo iba a regresar con buenas imágenes para mi archivo. Mientras avanzaba, encontré una tumba particularmente vieja, hecha de piedra gris, con una cruz torcida encima. La lápida estaba tan desgastada que casi no se podían leer las letras. Eso me gustó porque ese tipo de detalles se ven increíbles en fotografía nocturna. Coloqué el trípode frente a la tumba. Revisé el encuadre y esperé unos segundos para que la cámara captara bien la poca luz alrededor. Cuando revisé la primera foto en la pantalla, noté algo raro detrás de mí. Parecía la silueta borrosa de una persona parada entre dos lápidas, pero juraría que en ese momento yo estaba completamente solo. Ahí. Pensé que tal vez era un reflejo extraño o algún efecto de la luz del foco de la calle que entraba por la reja. Así que volví a acomodar la cámara y tomé otra fotografía desde el mismo lugar. Cuando la revisé, sentí un pequeño escalofrío porque la figura seguía ahí detrás de mí. Esta vez se veía un poco más definida, alta, inmóvil, como si alguien estuviera parado observándome desde el pasillo de tumbas. Me giré rápido con la linterna del celular apuntando hacia atrás, pero no había absolutamente nadie, solo lápidas torcidas, sombras largas y el viento moviendo unas ramas. Regresé la mirada a la cámara, tratando de convencerme de que todo era una coincidencia. Seguí tomando fotos de la tumba, cambiando un poco el ángulo y la exposición. Cada vez que revisaba la pantalla, mi estómago se apretaba más, porque la silueta seguía apareciendo en todas las imágenes. Al principio, estaba lejos, casi perdida entre las sombras, pero foto tras foto parecía acercarse unos pasos más hacia donde yo estaba parado. Lo raro es que mientras tomaba las fotos, nunca escuché pasos ni respiración, ni el sonido de alguien caminando entre las tumbas detrás de mí en ese lugar oscuro y silencioso. Y la última foto fue la que me heló la sangre. Cuando apareció en la pantalla vi claramente la figura mucho más cerca de mí, tan cerca que parecía estar justo detrás de mi espalda. La silueta seguía sin detalles, solo una forma humana oscura, pero ahora distinguía algo más, como si saliera desde la tumba, que estaba detrás del encuadre. En ese mismo momento levanté la cabeza lentamente y fue cuando escuché un sonido seco de tierra moviéndose, seguido por pasos pesados avanzando entre las lápidas, como si algo acabara de salir de abajo del suelo justo detrás de donde yo estaba. Me quedé completamente quieto, tratando de convencerme de que ese sonido tenía alguna explicación normal.
Tal vez un gato, un perro callejero o incluso alguien más que se había metido al cementerio como yo. Pero el problema era que los pasos no sonaban ligeros ni rápidos como los de un animal. Se escuchaban lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando ligeramente los pies sobre la tierra húmeda entre las tumbas. Apagué la linterna del celular por reflejo y me quedé escuchando con el corazón golpeando fuerte en el pecho, tratando de ubicar exactamente de dónde venía ese ruido entre los pasillos del panteón. Los pasos se detuvieron por unos segundos y el silencio volvió a cubrir todo el lugar. De pronto sentí esa sensación incómoda de que alguien estaba demasiado cerca de mí. No podía verlo, pero lo sentía en la espalda, como cuando sabes que alguien está parado detrás observándote. Decidí girarme despacio, levantando la cámara como si fuera una linterna improvisada. La pantalla seguía encendida, mostrando la última fotografía que había tomado, y ahí estaba otra vez la silueta oscura justo detrás de mí, mucho más alta de lo que había parecido en las primeras imágenes. Cuando levanté la vista hacia el pasillo donde supuestamente estaba esa figura, no había absolutamente nada, solo las lápidas viejas alineadas y algunos árboles torcidos que proyectaban sombras raras sobre el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda porque no coincidía lo que veía con lo que aparecía en la cámara. Volví a mirar la pantalla otra vez y la figura seguía ahí parada en la imagen exactamente en el lugar donde yo acababa de apuntar la mirada. Era como si la cámara estuviera captando algo que mis ojos simplemente no podían ver. Traté de pensar con calma. Me dije a mí mismo que probablemente estaba pasando algo raro con el sensor de la cámara o con la exposición de la luz. Así que decidí hacer una prueba. Apunté directamente hacia el pasillo donde supuestamente estaba la figura. Respiré profundo y tomé otra fotografía. El sonido del obturador rompió el silencio del cementerio. Revisé la imagen casi de inmediato y sentí cómo se me apretaba el estómago, porque la silueta aparecía ahora claramente frente a la tumba que estaba detrás de mí, como si estuviera avanzando lentamente. Lo peor era que la figura no parecía caminar como una persona normal. En cada fotografía cambiaba ligeramente de posición, pero no había captado ningún movimiento intermedio. Era como si apareciera un poco más cerca de golpe, sin pasos, sin transición. Miré otra vez alrededor del panteón, intentando escuchar algo, cualquier ruido que me dijera que alguien estaba ahí conmigo. Pero todo seguía demasiado quieto. Solo el viento moviendo hojas secas y el crujido ocasional de ramas viejas que chocaban entre sí en la oscuridad del cementerio. Entonces escuché de nuevo el sonido de tierra moviéndose, esta vez mucho más cerca. No venía del pasillo, ahora venía justo detrás de la tumba que había estado fotografiando. Volteé lentamente hacia esa lápida vieja con la cruz torcida y en ese momento la tierra junto a la base de la tumba volvió a moverse ligeramente, como si algo estuviera empujando desde abajo. Fue ahí cuando recordé algo que había escuchado muchas veces sobre ese cementerio, algo sobre tumbas antiguas que nadie debía molestar después de la medianoche. Me quedé mirando la base de la tumba, tratando de entender lo que estaba viendo. La tierra se levantaba apenas unos centímetros y luego volvía a caer, como si algo estuviera respirando debajo del suelo húmedo. El olor a tierra removida se volvió más fuerte y por primera vez sentí un miedo real, de esos que paralizan. Intenté decirme que tal vez era un animal atrapado, pero algo no encajaba porque el movimiento era demasiado lento, demasiado pesado, como si lo que estuviera empujando desde abajo tuviera el peso y la fuerza de una persona intentando abrirse paso desde el interior de la tumba. Instintivamente levanté la cámara otra vez y apunté hacia la tumba. No pensaba en fotos ni en composición. Solo quería ver qué aparecía en la pantalla.
Cuando presioné el obturador, el clic resonó fuerte en el silencio. Revisé la imagen de inmediato y sentí que el aire se me atoraba en la garganta, porque la figura que antes estaba detrás de mí ahora aparecía medio inclinada justo sobre la tumba oscura, como si estuviera saliendo desde el suelo. Su forma era más clara ahora, hombros largos, cabeza inclinada y algo parecido a brazos extendidos hacia adelante. Levanté la mirada del visor lentamente hacia la tumba real, esperando ver lo mismo que en la fotografía, pero la superficie de tierra estaba casi quieta otra vez. Solo un pequeño montículo irregular junto a la piedra gris. Me quedé congelado, sin saber si confiar en mis ojos o en la cámara. El silencio del cementerio se volvió pesado, casi insoportable. Entonces escuché algo diferente, un sonido seco que venía desde abajo de la tierra, como si algo golpeara madera podrida desde el interior de la tumba. El golpe se repitió una segunda vez y luego una tercera. Cada vez más fuerte, la tierra empezó a agrietarse alrededor de la base de la lápida y pequeños trozos comenzaron a deslizarse hacia los lados. Sentí que las piernas me temblaban, pero no podía moverme. Estaba atrapado mirando cómo el suelo se abría lentamente frente a mí. Entonces volvió a escucharse ese mismo arrastre pesado de pasos, pero esta vez no venían del pasillo ni de entre las lápidas, venían justo desde el lugar donde la tierra se estaba rompiendo. Sin pensarlo, levanté la cámara otra vez y tomé otra foto. Cuando apareció la imagen, sentí un frío recorrerme todo el cuerpo, porque la figura ya no estaba de pie en la fotografía. Ahora estaba emergiendo completamente desde el suelo, con el torso inclinado hacia adelante, como si estuviera empujándose para salir de la tumba. Lo más perturbador era que la cabeza estaba girada hacia la cámara, directamente hacia mí, aunque en la oscuridad real del cementerio no había nada visible en ese lugar. Fue entonces cuando escuché algo que jamás voy a olvidar, un sonido húmedo y pesado, seguido de un suspiro profundo justo detrás de la lápida. Levanté la vista lentamente y por primera vez vi movimiento real. La tierra junto a la tumba se abrió un poco más y algo oscuro comenzó a levantarse desde ese hueco. No distinguía un rostro ni detalles claros, pero sí la forma de unos hombros encorvados saliendo del suelo, como si un cuerpo enterrado estuviera regresando a la superficie después de muchísimo tiempo bajo la tierra. En ese momento, el miedo finalmente me obligó a reaccionar. Sentí que algo dentro de mí gritaba que tenía que salir de ahí de inmediato. Retrocedí varios pasos sin dejar de mirar la tumba mientras la tierra seguía cediendo lentamente alrededor del hueco. El sonido que salía de ahí era horrible, una mezcla de tierra húmeda moviéndose y algo pesado arrastrándose contra madera vieja. El aire del cementerio se volvió frío y espeso, y por primera vez en toda la noche sentí claramente que lo que estaba saliendo de esa tumba no era algo que perteneciera al mundo de los vivos. Tropecé con una lápida baja mientras caminaba hacia atrás y casi caí al suelo. Logré mantener el equilibrio sujetando la cámara contra el pecho. Los pasos o lo que fuera que se movía detrás de la tumba continuaban ahora más claros, más pesados. Cada sonido de tierra desplazándose me hacía imaginar un cuerpo levantándose lentamente desde ese agujero. Cuando por fin reuní el valor para mirar otra vez hacia el hueco, vi que algo oscuro sobresalía del suelo como una espalda encorvada cubierta de tierra pegada. No me quedé a ver más. Giré el cuerpo y empecé a caminar rápido por el pasillo del cementerio, tratando de recordar por dónde había entrado. El lugar que antes me parecía tranquilo, ahora se sentía completamente diferente. Cada sombra parecía moverse y cada crujido de ramas me hacía pensar que algo venía detrás de mí. Mientras avanzaba, escuché claramente un sonido que todavía me provoca escalofríos. Un paso pesado, pisando tierra justo en el lugar donde yo había estado parado unos segundos antes.
Eso fue suficiente para que empezara a correr. Corrí entre las tumbas torcidas, casi sin ver el camino, con la respiración descontrolada y el corazón golpeando fuerte en mis oídos. Varias veces sentí que el suelo se hundía un poco bajo mis pies, como si algunas partes del cementerio estuvieran demasiado blandas. Cuando finalmente vi la barda por donde había entrado, trepé como pude usando las manos y las rodillas, raspándome contra la piedra hasta lograr pasar al otro lado. No me detuve hasta llegar a la calle iluminada por los faroles. Allí el ruido de los carros y el aire frío de la madrugada me hicieron sentir que volvía a la realidad. Me apoyé contra un poste tratando de recuperar el aliento mientras miraba la cámara que todavía llevaba colgada del cuello. Durante varios minutos dudé si revisar las fotos otra vez, pero la curiosidad terminó ganando y encendí la pantalla con las manos todavía temblando. La última imagen guardada fue la que tomé segundos antes de huir. En la fotografía aparecía claramente la tumba abierta con la tierra levantada alrededor, pero lo que me dejó helado no fue eso. En el centro de la imagen se veía la figura completamente fuera del suelo, inclinada hacia adelante, cubierta de tierra oscura. Y detrás de ella, justo en el fondo del pasillo de tumbas, aparecía otra silueta más alta, observando directamente hacia la cámara, como si no hubiera sido la única cosa que salió de su tumba esa noche. Hola, Nero. Me llamo Leonardo Paredes y durante varios años trabajé como guardia nocturno en un museo histórico en Oaxaca. Mi turno empezaba cuando el último visitante salía y las puertas pesadas se cerraban con eco en los pasillos. Después todo quedaba en silencio, salvo por los ventiladores viejos y el crujir ocasional de la madera. Mi trabajo era sencillo: caminar sala por sala con una linterna y asegurarme de que nadie hubiera quedado dentro. Con el tiempo aprendí cada rincón del edificio, cada vitrina y cada estatua cubierta de polvo antiguo. Nunca pensé que algo ahí pudiera moverse cuando todo debía permanecer inmóvil. Aquella noche el museo estaba especialmente oscuro porque varias luces del pasillo central llevaban semanas descompuestas. A eso de las 2 de la madrugada inicié mi recorrido habitual con la linterna en la mano y el radio colgado del cinturón. El edificio era antiguo, de muros gruesos que guardaban el frío como si fuera una cueva. Al caminar se escuchaban mis propios pasos rebotando en las salas vacías, nada fuera de lo normal. Revisé primero la sala de cerámica, luego la de textiles, y finalmente me dirigí hacia la sección donde guardaban esculturas de piedra prehispánicas muy antiguas y pesadas, alineadas sobre pedestales bajos. Esa sala siempre me daba una sensación rara, incluso antes de lo que pasó. Era amplia, con el techo alto y las esculturas colocadas en círculo alrededor del salón central. Todas representaban figuras humanas talladas en piedra oscura, con rostros gastados por el tiempo. Cuando alumbré con la linterna cada pedestal, como hacía siempre, noté que algo no cuadraba al fondo, cerca de la pared izquierda. Había un espacio vacío donde normalmente estaba una figura grande de guerrero con un escudo rectangular. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que faltaba una estatua y no había señal alguna de vidrio roto. Al principio pensé que algún compañero del turno de día la habría movido para limpieza o restauración, pero algo no encajaba. Aquellas piezas pesaban muchísimo y siempre avisaban cuando iban a trasladar una. Me acerqué despacio iluminando el pedestal vacío. El polvo encima estaba marcado por una base circular que ya no estaba ahí. Lo extraño era otra cosa. Sobre el piso se veía una línea irregular, como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde ese punto hacia la parte más oscura de la sala. Seguí la marca con la luz, sintiendo que el silencio del museo se volvía más pesado alrededor de mí. Mientras avanzaba, recordé todas las noches tranquilas que había pasado ahí sin ningún problema.
A esa hora el museo normalmente parecía dormido, como un animal viejo respirando lento. El haz de mi linterna iba saltando entre las caras rígidas de las esculturas que seguían en sus pedestales. Cada sombra parecía más profunda que la anterior y el aire olía a polvo frío y piedra húmeda. Cuando llegué a la zona donde terminaba la marca del arrastre, me di cuenta de que ya estaba muy lejos de la entrada de la sala y el silencio parecía escuchar cada respiración que salía de mi pecho lento. Fue entonces cuando decidí girar para revisar otra vez el pedestal vacío, pensando que quizá había pasado algo por alto. Apagué un segundo la linterna para ajustar mejor el agarre y en esa oscuridad total el museo se sintió inmenso. Encendí de nuevo la luz y justo cuando iba a avanzar escuché algo detrás de mí. No fue un paso humano claro, sino un ruido áspero, pesado, como piedra raspando lentamente el piso del salón, muy cerca de donde yo estaba parado en silencio absoluto. La sensación de que algo se había movido a mis espaldas me heló completamente el cuerpo en ese instante. Me quedé completamente inmóvil cuando escuché ese sonido. El raspado fue corto, pero lo suficientemente claro para que supiera que no lo había imaginado. Giré lentamente la linterna hacia atrás, esperando encontrar a alguien escondido entre las esculturas. Durante un segundo, pensé que tal vez un ladrón se había metido y estaba tratando de mover alguna pieza pesada, pero cuando el haz de luz recorrió el piso de piedra, no vi a nadie. Solo estaban las estatuas, alineadas como siempre, mirando hacia el centro de la sala con esas caras inexpresivas que parecían observar todo sin moverse jamás. Respiré hondo tratando de tranquilizarme y avancé unos pasos hacia el lugar donde había escuchado el ruido. Alumbré el suelo buscando alguna señal. Entonces lo vi. Había una nueva marca sobre el piso, una línea reciente de polvo movido que antes no estaba ahí. Era como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado apenas unos centímetros. Levanté la linterna para revisar los pedestales cercanos y conté las esculturas una por una. Todo parecía igual, ninguna faltaba, excepto la que ya había desaparecido desde el inicio. Aún así, la sensación de que algo había cambiado seguía presionando mi pecho. Decidí hablar por el radio para avisar al supervisor, pero cuando lo tomé, noté que solo emitía un ruido estático muy débil. El museo a veces tenía mala señal por los muros gruesos, así que no me sorprendió demasiado. Aún así, me incomodó sentir que estaba solo en ese momento. Guardé el radio otra vez y avancé con más cuidado entre los pedestales. La luz de la linterna dibujaba sombras largas que parecían moverse cuando yo caminaba. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación simple. Tal vez alguien había movido la estatua antes de mi turno y yo solo estaba poniéndome nervioso. Mientras caminaba, la linterna iluminó de pronto algo extraño en el piso, cerca de una de las esculturas más grandes. Me agaché para mirar mejor. Eran pequeños fragmentos de polvo de piedra, como si algo se hubiera raspado recientemente. Pasé la mano cerca y noté que todavía estaban frescos, no mezclados con el polvo viejo del lugar. Eso me hizo levantar la cabeza lentamente hacia la estatua que estaba frente a mí. Era una figura humana, con los brazos pegados al cuerpo y el rostro plano. Durante un segundo tuve la absurda impresión de que la posición del torso era distinta a como la recordaba. Me obligué a retroceder unos pasos para mirar toda la sala desde una distancia mayor. Desde ahí podía ver casi todos los pedestales al mismo tiempo. Conté otra vez las figuras. 1, 2, 3. Seguían siendo las mismas que hacía un momento. Pero algo en la distribución me inquietó. La estatua del fondo, una figura más alta con la cabeza ligeramente inclinada, parecía ahora orientada hacia el centro del salón. Antes juraría que miraba hacia la pared.
Me acerqué lentamente para comprobarlo, intentando recordar exactamente cómo estaba colocada durante mis recorridos anteriores. Cuando di el tercer paso hacia esa figura, el silencio se rompió otra vez. El mismo sonido áspero volvió a escucharse dentro de la sala. Esta vez no fue detrás de mí. Vino desde el lado derecho, entre dos pedestales donde la linterna todavía no había iluminado. El ruido duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que el eco se extendiera por todo el salón. Giré la luz de golpe hacia ese punto, y lo primero que noté fue que ahora había una silueta de piedra ocupando el espacio que antes había visto completamente vacío. Por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una broma. Alumbré directamente esa silueta tratando de entender lo que estaba viendo. Era la estatua que había desaparecido del pedestal al inicio del recorrido. La reconocí de inmediato por el escudo rectangular pegado al brazo izquierdo, pero ahora no estaba sobre su base. Estaba de pie directamente sobre el piso del museo, a varios metros del lugar donde debería estar. Sentí cómo el estómago se me apretaba mientras intentaba encontrar una explicación lógica. Nadie podía haber movido una pieza así sin hacer un ruido enorme. Me acerqué despacio sin quitar la luz de encima. Cada paso resonaba fuerte en la sala vacía. La estatua parecía exactamente igual que siempre, el rostro rígido, los ojos hundidos y el cuerpo tallado en un bloque pesado de piedra. Sin embargo, algo no encajaba. Al iluminar el suelo noté que debajo de la figura había más marcas de arrastre recientes, líneas irregulares que iban desde el pedestal vacío hasta donde estaba ahora. Lo extraño era que no había huellas humanas cerca, solo las marcas anchas de algo pesado moviéndose lentamente sobre el piso de piedra. Sentí un impulso fuerte de salir de la sala y esperar a que llegara el amanecer, pero al mismo tiempo sabía que tenía que revisar bien el lugar. Si alguien realmente estaba intentando robar una pieza del museo, mi trabajo era asegurarlo. Rodeé la estatua manteniendo distancia. Cuando pasé por detrás de ella, el haz de la linterna reveló algo que me hizo detenerme en seco. La base inferior estaba desgastada de forma irregular, como si hubiera sido raspada muchas veces contra el suelo. No parecía un daño antiguo. El polvo suelto seguía cayendo en pequeños granos alrededor. Me quedé observando esa base durante varios segundos, tratando de ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante. La marca de arrastre no terminaba donde estaba la estatua. Continuaba unos centímetros más adelante, como si la figura hubiera avanzado un poco más después de detenerse. Levanté lentamente la linterna para mirar el rostro tallado. La expresión era la misma de siempre, pero la dirección de la cabeza me pareció distinta. Ahora estaba inclinada ligeramente hacia donde yo me encontraba parado, como si la figura estuviera mirando en mi dirección. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar en esa posibilidad. Retrocedí 2 pasos sin dejar de alumbrar. En ese momento ocurrió algo que todavía recuerdo con claridad absoluta. Escuché un pequeño crujido seco, muy leve, como el sonido de piedra presionando contra piedra. La linterna tembló un poco en mi mano. Juraría que el borde del escudo había cambiado apenas de posición. No fue un movimiento grande ni rápido. Fue más bien como si algo extremadamente pesado hubiera ajustado su peso sobre el piso. El miedo finalmente me ganó. Empecé a caminar hacia la salida de la sala sin darle la espalda por completo a la estatua. Mientras retrocedía, la luz seguía fija en ella. Todo parecía quieto otra vez. Cuando ya estaba cerca de la puerta, decidí girar la linterna un segundo hacia el pedestal vacío para calcular la distancia que había recorrido esa cosa. Fue un instante nada más. Pero cuando regresé la luz al lugar donde estaba la estatua, el pedestal vacío ya no era el único espacio sin figura en la sala. Cuando regresé la luz al centro de la sala, me tomó unos segundos entender lo que estaba viendo. La estatua del guerrero ya no estaba donde la había estado observando hacía apenas un momento.
El espacio frente a mí estaba vacío y la marca de polvo en el piso continuaba varios centímetros más hacia la oscuridad del salón. Sentí como el corazón me golpeaba fuerte en el pecho. Moví la linterna de un lado a otro, buscando desesperadamente la figura entre las demás esculturas. Todas seguían en sus pedestales, pero ahora parecía que había una más de las que recordaba. Avancé lentamente tratando de contar otra vez cada figura. La luz pasaba por los rostros de piedra uno por uno. Algunas estaban erguidas, otras con las manos sobre el pecho, otras con formas casi humanas, pero desgastadas por siglos. Cuando llegué al extremo opuesto de la sala encontré algo que me dejó helado. El pedestal que antes estaba vacío, ahora tenía una estatua encima. No era el guerrero, era otra figura distinta, una más baja con la cabeza redonda y los brazos cortos pegados al torso. Juraría que ese pedestal había estado completamente vacío desde el inicio de mi turno. Me acerqué con cuidado mientras sentía el aire frío del museo pegado a la piel. Alumbré la base del pedestal y vi polvo recién movido alrededor. Aquella figura no llevaba ahí mucho tiempo. Parecía colocada de forma torpe, ligeramente girada hacia el centro del salón. Mi mente trataba de entender cómo podía haber llegado ahí sin que yo lo notara. Entonces escuché algo a mi espalda. El mismo sonido que había oído antes. Piedra raspando lentamente el piso. Esta vez fue más largo, más pesado, como si algo enorme estuviera deslizándose apenas unos centímetros detrás de mí. No me atreví a voltear de inmediato. El sonido se detuvo y el silencio volvió a llenar la sala. Sentía cada latido en los oídos. Finalmente reuní valor y giré la linterna hacia atrás. El haz de luz cayó directamente sobre el suelo, iluminando una nueva línea de polvo arrastrado que cruzaba el piso desde donde yo estaba hasta el centro de la sala. Seguí esa marca con la mirada hasta que la luz alcanzó la figura del guerrero. La estatua estaba ahí otra vez, mucho más cerca de lo que había estado antes. En ese momento entendí algo que me heló por completo. Las marcas en el piso formaban un camino irregular que cruzaba toda la sala entre los pedestales. No era solo un movimiento, eran muchos, pequeños desplazamientos repetidos durante quién sabe cuánto tiempo. Como si esas esculturas hubieran estado moviéndose lentamente cada noche cuando nadie las veía. El guerrero estaba ahora orientado directamente hacia mí. La base raspada descansaba sobre una nueva línea de polvo fresco que terminaba justo a pocos pasos de mis botas. No esperé a que volviera a escucharse otro sonido. Salí de la sala lo más rápido que pude sin correr. Cerré la puerta y terminé el turno sentado en la oficina sin volver a hacer el recorrido. A la mañana siguiente informé que renunciaba. Los restauradores revisaron las esculturas días después y dijeron que todo estaba en su lugar, sin daños ni movimientos registrados. Pero yo recuerdo perfectamente las marcas en el piso, y desde aquella madrugada entendí algo que todavía me incomoda pensar. Esas estatuas pesan toneladas, pero aún así, algo dentro de ese museo las mueve cuando nadie está mirando. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Tomás Villalba y durante varios años trabajé como sepulturero en el Panteón Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. Mi turno casi siempre era de noche, porque a veces llegaban entierros tardíos o familias que venían desde otros pueblos. El cementerio de madrugada se siente distinto, húmedo, silencioso y con un olor constante a tierra recién movida. Con el tiempo, uno se acostumbra a caminar entre lápidas sin pensar demasiado en quién está debajo.
Yo creía que nada podía sorprenderme después de tantas madrugadas trabajando solo con una pala y una linterna vieja colgada del cinturón, siempre encendida. Aquella madrugada el aire estaba frío y pesado, como cuando va a llover, pero el cielo sigue completamente negro. Eran más o menos las 3 de la mañana cuando terminé de revisar unas fosas nuevas cerca del muro viejo del panteón. En esa zona casi no había lámparas y la tierra todavía se veía oscura por un entierro reciente. Recuerdo que pensé en sentarme un rato porque la noche estaba tranquila y no se esperaba ningún otro servicio. Fue justo entonces cuando escuché el primer golpe sordo que salió desde abajo de la tierra húmeda frente a mis botas sucias de barro fresco. Al principio pensé que era un animal. En el panteón a veces se meten perros o tlacuaches que escarban buscando restos de comida que la gente deja durante los velorios. Me quedé quieto escuchando, con la linterna apuntando al montículo de tierra recién acomodada. Pasaron unos segundos largos y volvió a sonar el golpe, más claro esta vez. No venía de arriba ni de los lados. Venía exactamente desde abajo de la fosa. Sentí cómo el estómago se me apretó mientras la tierra vibraba apenas, como si algo duro estuviera pegando contra madera enterrada muy cerca de donde yo estaba parado solo allí. Di un paso hacia atrás pensando que tal vez mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pero el tercer golpe llegó más fuerte. La pala que llevaba colgada del hombro vibró ligeramente cuando la tierra volvió a sacudirse. No era un rasguño ni un animal escarbando. Sonaba como algo golpeando desde dentro de un ataúd. Recuerdo que miré alrededor del cementerio esperando ver a alguien haciendo una broma, pero todo estaba oscuro y quieto. Solo se escuchaban los árboles moviéndose con el viento y esos golpes lentos que seguían subiendo desde abajo de la tumba recién cerrada frente a mí esa noche. La tumba se había cerrado apenas la tarde anterior. Yo mismo ayudé a bajar el ataúd y a cubrir la fosa con tierra. Recordaba bien a la familia, gente callada que casi no lloró durante el entierro. Según los papeles del registro, el difunto era un hombre mayor que había muerto en el hospital del pueblo. Sí, nada fuera de lo normal, pero esos golpes no paraban. A ratos eran lentos y luego venían 2 seguidos, como si alguien estuviera usando las manos para golpear desesperado la tapa del ataúd desde abajo de la tierra que yo mismo había echado horas antes con cuidado. Apreté la linterna con más fuerza y me acerqué otra vez a la fosa. La tierra se movía apenas, como cuando algo empuja desde abajo. Cada golpe sonaba hueco, claramente contra madera. Sentí un frío raro en la espalda mientras pensaba en una posibilidad horrible, que tal vez habíamos enterrado a alguien vivo. Corrí a la pequeña oficina del panteón para revisar el registro de esa tumba. Cuando encontré el número de la parcela y leí la fecha original del entierro, sentí que la sangre se me fue de la cara. Ese ataúd no debía estar recién puesto. Según el registro, llevaba enterrado más de 20 años allí. Regresé caminando rápido hacia la tumba con el registro todavía en la mano. La hoja estaba amarillenta y tenía la fecha escrita con tinta vieja. Marcaba claramente que en esa parcela había sido enterrado un hombre más de 20 años atrás. Me quedé parado frente al montículo de tierra fresca, tratando de entender cómo era posible. Yo mismo había ayudado a cerrar esa fosa la tarde anterior con un ataúd nuevo. Mientras trataba de acomodar las ideas en mi cabeza, los golpes volvieron a escucharse, ahora más seguidos. No eran imaginaciones. Algo estaba golpeando desde dentro, como si intentara salir desesperadamente. Miré alrededor del cementerio esperando ver luces o escuchar algún vehículo, pero todo seguía completamente solo. El viento movía las ramas secas y hacía que algunas cruces chirriaran un poco. Los golpes continuaban debajo de la tierra húmeda. Cada impacto se escuchaba hueco, profundo, como madera recibiendo golpes desde adentro. Pensé en llamar al encargado del panteón, pero la señal del teléfono casi nunca funcionaba en esa parte del terreno.
Además, si realmente había alguien vivo ahí abajo, cada minuto contaba. Sentí una mezcla de miedo y urgencia que me empujó a agarrar la pala y empezar a quitar tierra lo más rápido posible. La tierra todavía estaba suelta porque la habíamos cerrado pocas horas antes. Cada palada salía pesada y húmeda, y el sonido metálico de la pala chocando contra pequeñas piedras rompía el silencio del lugar. Mientras cavaba, los golpes se volvieron más claros. Ya no eran tan espaciados. Ahora sonaban 3 o 4 seguidos, luego un silencio corto y después otra serie desesperada. Mi respiración se volvió rápida mientras la fosa empezaba a abrirse otra vez. Una parte de mi cabeza repetía que tenía que darme prisa. La otra parte no dejaba de pensar en el registro que decía que ese ataúd llevaba décadas enterrado allí. Después de varios minutos cavando, la pala finalmente golpeó madera. El sonido seco del metal contra el ataúd resonó dentro de la fosa abierta. Me quedé congelado un segundo. En ese momento los golpes desde dentro se detuvieron completamente, como si lo que estuviera ahí abajo hubiera escuchado mi pala. El silencio fue tan repentino que me zumbaban los oídos. Bajé un poco más la tierra alrededor hasta que la tapa del ataúd quedó visible bajo la luz de la linterna. Era madera vieja, muy oscura, no un ataúd nuevo como el que habíamos enterrado esa tarde. Sentí que algo no estaba bien en absoluto. La superficie del ataúd tenía manchas oscuras y grietas por donde la madera ya empezaba a abrirse por la humedad de tantos años bajo tierra. Eso no coincidía con un entierro reciente. Mientras observaba la tapa, un golpe fuerte sacudió el ataúd desde dentro. La madera vibró claramente frente a mis ojos. Luego otro golpe y otro más, cada vez más fuerte. La tapa comenzó a moverse ligeramente entre la tierra, como si algo empujara con toda su fuerza desde adentro del ataúd enterrado allí desde hacía más de 20 años. Retrocedí dentro de la fosa por pura reacción. La linterna temblaba en mi mano, mientras el ataúd empezó a sacudirse con violencia. La madera crujía con cada golpe interno, como si estuviera a punto de romperse. Nunca había visto algo así en todos mis años trabajando en el cementerio. El registro seguía arrugado en mi bolsillo, recordándome que esa tumba llevaba décadas cerrada. Pero el ataúd frente a mí se estaba moviendo como si alguien estuviera vivo dentro, empujando, golpeando y tratando de salir de un lugar donde nadie debería seguir respirando después de tanto tiempo bajo la tierra. Me quedé mirando el ataúd moviéndose dentro de la fosa abierta, mientras la tierra se desmoronaba por los lados. La linterna iluminaba la madera vieja, que crujía con cada golpe desde adentro. Intenté convencerme de que había alguna explicación lógica. Tal vez gases atrapados, tal vez la madera cediendo por la humedad. Pero entonces llegó un golpe mucho más fuerte que los anteriores. La tapa se levantó apenas unos milímetros y volvió a caer. Sentí como el corazón me golpeaba en el pecho mientras un ruido raspado empezó a escucharse desde dentro, como uñas o algo duro arañando la madera por debajo. El sonido era desesperado, irregular, lleno de pequeños rasguños rápidos. Era imposible no pensar en manos tratando de abrirse paso hacia afuera. Me arrodillé junto al borde de la fosa tratando de iluminar mejor la tapa. La madera tenía grietas y manchas oscuras por todos lados. De pronto, uno de los tablones se arqueó hacia arriba con un crujido largo. El ataúd volvió a sacudirse con violencia. Sentí un impulso absurdo de salir corriendo del panteón. Pero otra parte de mí estaba convencida de que tal vez alguien seguía vivo allí abajo, atrapado por algún error terrible que yo todavía no entendía. Respiré hondo y bajé dentro de la fosa. La tierra húmeda me llegaba casi a las rodillas. Acerqué la pala a la tapa con la idea de hacer palanca y abrirla. Los golpes seguían desde dentro, ahora más débiles, pero continuos. Cuando apoyé la pala en una de las grietas, la madera respondió con un crujido seco. Empujé con fuerza.
El tablón cedió un poco más. En ese momento, algo golpeó desde adentro justo contra ese mismo punto, como si supiera exactamente dónde estaba intentando abrir. El impacto fue tan fuerte que la pala vibró en mis manos. Seguí haciendo presión hasta que la madera finalmente se rompió con un chasquido áspero. Una parte de la tapa se abrió, dejando un hueco irregular. Un olor muy fuerte salió de inmediato, pesado, húmedo, el tipo de olor que se queda pegado en la garganta. Instintivamente aparté la cara y alumbré el interior con la linterna. Durante un segundo no logré entender lo que estaba viendo. El interior del ataúd no estaba vacío. Había restos de ropa podrida, madera deshecha y algo que se movía lentamente entre la oscuridad del interior, empujando hacia arriba con movimientos torpes. Cuando la luz iluminó mejor el interior, el movimiento se detuvo por un instante. Entre los restos de tela y madera apareció algo parecido a una mano, o lo que quedaba de una. Los huesos estaban parcialmente cubiertos por piel oscura y endurecida por el tiempo. Esa mano salió por el hueco de la tapa rota y se movió torpemente en el aire. Sentí que las piernas se me aflojaban dentro de la fosa. No tenía sentido. El registro decía que ese cuerpo llevaba más de 20 años enterrado allí. Sin embargo, ese brazo seguía moviéndose lentamente frente a mí bajo la luz temblorosa. El ataúd volvió a sacudirse con fuerza y la tapa terminó de quebrarse en varios pedazos. El interior quedó parcialmente abierto. Lo que estaba dentro trataba de incorporarse entre los restos de madera. El crujido de huesos y tablas rotas llenó la fosa. Retrocedí hasta pegar la espalda contra la tierra húmeda mientras miraba aquello levantarse lentamente. No corrí, no grité. Simplemente me quedé paralizado viendo cómo algo que debería haber estado muerto desde hacía décadas comenzaba a salir del ataúd enterrado bajo el Panteón Municipal de San Pedro Cholula. Lo que salió del ataúd no se levantó de golpe. Tardó varios segundos en incorporarse entre los restos de madera rota. El cuerpo estaba rígido, torcido por años bajo la tierra. La ropa estaba pegada al cuerpo como trapos húmedos y la piel tenía un color oscuro imposible de describir bien bajo la luz de mi linterna. Cada movimiento producía pequeños crujidos secos. Yo seguía dentro de la fosa, pegado a la pared de tierra sin poder reaccionar. Aquello no caminaba como una persona viva. Era más bien un intento lento y torpe de enderezarse después de haber estado encerrado demasiado tiempo. La cabeza se inclinó hacia adelante y parte de la tierra que había caído dentro del ataúd se deslizó por el cuerpo. Entonces el movimiento se detuvo. El brazo que había salido primero quedó extendido en el aire, inmóvil. Esperé otro golpe, otro intento de levantarse, cualquier cosa. Pero nada ocurrió. El cuerpo simplemente quedó inclinado sobre los restos del ataúd abierto. El silencio volvió al panteón, como si todo hubiera terminado de golpe. Solo se escuchaba mi respiración y el viento moviendo las ramas de los árboles encima de la fosa que yo mismo había abierto minutos antes. Me obligué a acercar la linterna otra vez. Lo que vi entonces fue lo que terminó de acomodar las piezas en mi cabeza. El interior del ataúd era claramente antiguo. La madera estaba carcomida y los clavos casi deshechos por la humedad. Entre los restos del cuerpo había fragmentos de tela muy vieja, de otro estilo, nada que ver con el entierro que habíamos hecho esa tarde. En ese momento entendí algo terrible. Nosotros no habíamos enterrado a ese hombre mayor en una fosa nueva. Habíamos reabierto sin saberlo una tumba vieja y colocado otro ataúd encima. Salí de la fosa como pude y corrí hasta la oficina del panteón para revisar otra vez los registros completos. Tardé varios minutos en encontrar el documento correcto entre los archivos viejos. La parcela donde habíamos enterrado al hombre nuevo tenía un historial extraño. 20 años atrás se había sepultado allí a un trabajador del mismo cementerio.
El reporte decía que había muerto repentinamente durante la noche mientras trabajaba solo. Según el documento, lo encontraron dentro de una fosa abierta, golpeando desesperadamente la tapa del ataúd donde había caído accidentalmente. Cuando regresé con otros trabajadores al amanecer, el cuerpo dentro del ataúd viejo ya no se movía en absoluto. Era solo un cadáver muy deteriorado, rígido, imposible de haber estado vivo. Nadie más escuchó golpes durante la noche porque yo era el único de turno. Terminamos cerrando la tumba otra vez, esta vez correctamente, colocando el ataúd reciente en otra parcela. El administrador dijo que seguramente los movimientos que vi fueron causados por gases o por el colapso de la madera vieja después de tantos años bajo tierra húmeda. Pero cada vez que recuerdo esos golpes, vuelvo a escuchar el ritmo claro contra la tapa del ataúd antes de abrir la fosa. No eran crujidos de madera ni movimientos al azar. Eran golpes organizados, desesperados, como alguien tratando de llamar la atención desde abajo. Y lo que más me persigue hasta hoy no es lo que salió del ataúd. Es la idea de que aquel sepulturero que murió allí hace más de 20 años quizá no cayó muerto dentro de esa fosa, sino que despertó demasiado tarde, encerrado bajo la tierra, golpeando durante horas mientras nadie lo escuchaba. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.